¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar de abordar el tema sobre pues la perspectiva, los cambios en la perspectiva económica de México. Entraríamos contextualizando. Hemos observado en el periodo reciente 4 escollos importantes en el que debemos ubicar la economía mexicana, que tiene que ver con una fase de recesión económica, de contracción económica, una fase de recesión tal como sus efectos implica, una etapa de rebote económico y cambio en la expectativa económica a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. En esta visión de contextualización, pues la primera etapa, es decir, el primer punto de una contracción de la economía mexicana desde 2019, en donde el Producto Interno Bruto tuvo un decrecimiento de 0.2%. Y luego, en el 2020, derivado de los efectos de la pandemia de COVID-19, pues la economía mexicana tuvo una recesión profunda, histórica, de una caída de su Producto Interno Bruto de 8.2%. Y luego iniciamos una fase de recuperación con 2 momentos distintos. Una en donde, en efecto, hay un crecimiento económico explosivo de la economía mexicana de 19.9% en el segundo trimestre del 2020, y luego una fase de descenso del Producto Interno Bruto en el tercero y cuarto trimestre del 2020 de tasas de 4.5% y 1.1% respectivamente, teniendo una clara visión que la economía empezó a tener una fuerte desaceleración. Y luego tenemos la fase de rebote económico, en donde el crecimiento económico en su conjunto, pues creció la economía mexicana en 4.8%, con estas 2 particularidades. El gran descenso de 19.9% y esta declinación que se observó en el tercero y el cuarto trimestre de ese mismo año. Y luego el cambio de expectativas. ¿Por qué decimos el cambio de expectativas económicas? Bueno, porque el contexto, esta condición de conflicto con la invasión de Rusia a Ucrania, pues empieza a generar cambios importantes en los principales indicadores económicos del mundo, de las regiones, y bueno, en el caso de México, pues cambio en sus expectativas. Sin duda, el escenario que se empieza a configurar es un escenario, para el caso mexicano, de bajo crecimiento económico, que rompe con la expectativa que el propio gobierno federal planteó para el 2022, con un crecimiento económico del 4.1%. Eso olvidemos esa tasa de crecimiento y veamos los nuevos cambios en esta variable. Los mercados, en la semana pasada, los mercados en perspectiva, diríamos, todas las bolsas de valores en el mundo, pues tuvieron una característica, digamos, peculiar: volatilidad e incertidumbre con pérdidas generalizadas. Y así lo vimos en las más recientes, en nuestras más cercanas bolsas de valores. El Dow Jones cerró el viernes, la jornada del viernes, con una pérdida del 0.6%, el Standard & Poor's tuvo una pérdida del 0.8%, el Nasdaq, el tecnológico, pierde 1.7%, y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída del 0.4%. Es decir, lo que estamos viendo en las bolsas de valores es nerviosismo, volatilidad en los mercados. El precio de las materias primas es un elemento muy importante,
pues están con una tendencia clarísima a la alza. Los futuros de trigo de Estados Unidos y el maíz pues tuvieron incrementos realmente fuertes si lo comparamos con el precio de hace un año. En el caso del trigo tuvo un incremento anualizado del 86% y en el caso del maíz de un incremento del 36%. Es decir, encarecimientos que tienen que ver con cadenas de valor muy importantes de consumo frecuente, como el caso del pan, como el caso de la tortilla, que pueden tener efectos muy fuertes en términos de presión en su nivel de precios, en su nivel de precios. El tipo de cambio al cierre del viernes estuvo sobre 20.95 pesos por cada dólar, lo que implica, aun cuando hay estos elementos de contexto complicados, que no se observan grandes alteraciones en la paridad. Sin embargo, ya en la semana se ve una depreciación del peso respecto al dólar del 3.5%, previo incluso al conflicto que se da en Ucrania. ¿Cuáles son las expectativas de los especialistas del sector privado? Que se basa fundamentalmente en una encuesta que aplica el Banco de México a expertos en economía del sector privado, que mes a mes opinan sobre las conductas de las principales variables económicas del país. Bueno, pongámoslo también en el escenario y en el análisis. En cuanto a crecimiento económico, los expertos plantean que en este año la economía mexicana tendrá un crecimiento del 2%. Muy acorde a lo que hemos comentado en este espacio, en donde habíamos señalado el rango de crecimiento económico de México se va a estar ubicando entre 1.6 y 2.6% de acuerdo a las distintas estimaciones. Y para el año 2023, los expertos plantean de que la estimación de crecimiento económico del país va a ser de 2.1%. Es decir, estaríamos en las mismas condiciones de crecimiento sin recuperar de manera robusta lo que teníamos previo a la pandemia en el 2019. En el caso de la inflación, la encuesta de los especialistas en economía estiman que el cierre de la inflación en este año sería de 4.7% y para el próximo año, el 2023, de 3.8%. Creo que todavía por el momento de la estimación y de la encuesta que se dio a conocerla recientemente, todavía no se consideran los verdaderos efectos que está teniendo y que va a tener el tema de la invasión de Ucrania. Sin embargo, ya vemos que hay un cambio en la expectativa y la expectativa de la inflación es al alza. En el caso de la tasa de referencia, es decir, la tasa de interés de fondeo interbancaria del Banco de México, estiman que cerrará en el presente año sobre una pauta del 7.25%. No hay que perder de vista que actualmente la tasa objetivo del Banco de México está en 6%. Y entonces se encaja perfectamente con lo que hemos venido señalando. Que el 24 de febrero la Junta de Gobierno estaría determinando un incremento probablemente de medio punto porcentual y que en mayo del presente ejercicio fiscal, en mayo, el 12 de mayo, la Junta estaría determinando otro incremento probablemente de medio punto porcentual, de manera que al 12 de mayo la tasa objetivo del Banco de México estaría sobre la línea de 6.75, el comportamiento, o mejor, el nivel de la tasa de referencia. El tipo de cambio que estiman los expertos en economía es que cierre el presente año sobre 21.35 pesos por dólar, del cierre, es decir, desde el viernes pasado en la cierre de la jornada, de 20.95 pesos por dólar. Es decir, aun cuando en efecto hay presiones, hay elementos de contexto
que estarían presionando la paridad cambiaria y digamos, una pérdida en el comportamiento del peso respecto al dólar, lo cierto es, en términos generales, lo estamos viendo que hay cierta estabilidad en la paridad peso-dólar. ¿Qué otro elemento ponemos en la mesa? Bueno, hay dos datos muy interesantes. Uno es que enero y febrero, en términos de la recuperación, de la generación de empleo formal en el país, ha sido muy positiva. La de febrero se crearon pues un monto histórico, 179,000 puestos formales en el país, pero hay además el consumo privado y la inversión productiva en diciembre rompieron con la tendencia descendente y ya manifestaron un indicio de recuperación. Bueno, desafortunadamente, y así lo ponemos, en marzo probablemente las variables fundamentales, consumo, inversión y empleo, empiecen nuevamente a decaer a partir del conflicto que estamos observando con la invasión en Ucrania. Estaremos dando los detalles, sin duda, en este espacio de Ecoeconómico y lo estaremos analizando con ustedes. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.